Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios, en la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Y estamos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el esperado panel de mujeres. Esta semana tenemos aquí un gran panel de gran conocimiento respecto a las situaciones que se están discutiendo en la palestra pública y queremos que nuestros radioescuchas estén bien informados sobre todo lo que está aconteciendo respecto a estas leyes que se están tratando de aprobar, ¿verdad? Para ir en retroceso de los derechos de la autonomía de la mujer sobre sus cuerpos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Yanira Reyes, la licenciada Almaralis Pagán Jiménez y Lourdes Torres Santos, maestra y líder sindical de Educamos, para que también nos dé una perspectiva desde la mirada del magisterio, que los maestros tenemos que trabajar lamentablemente con niñas y con situaciones que nos presentan algunas veces los trabajadores sociales. Y esa es una realidad que yo creo que nadie ha tocado ni ha traído a la luz pública, cómo se podría estar afectando también estas situaciones en nuestras áreas de trabajo como maestra, que yo también, esta su servidora, Carmen Kitty Pérez, soy maestra de escuela superior y muchas veces yo llevo 30 años, hemos tenido estudiantes embarazadas en distintas circunstancias y nos gustaría pues comenzar con la doctora Yanira Reyes para que nos pueda contextualizar sobre estas políticas, tanto en Puerto Rico y también cómo trascienden desde Estados Unidos hacia acá, hacia la colonia. Así que adelante, Yanira. Hola, saludos y saludos a las compañeras y a todas las personas que nos escuchan. Hemos visto desde que cambió este gobierno, la llegada del presidente Trump y la llegada de Jennifer González al poder, una campaña que cada vez más clara, ¿verdad?, de erosión de derechos humanos y civiles, particularmente los que tienen que ver con derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBT y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto ha sido desde el día 1, el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que iban dirigidas a ir socavando esos derechos. No debemos olvidar las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, determinando que solamente habían dos sexos, hombre y mujer. Lo que eso quiere decir es que todas las personas no binarias y personas de experiencia trans de momento ya no existían para efectos del gobierno federal. También el presidente Trump emitió órdenes ejecutivas declarando, eliminando todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión, no solamente del gobierno federal, sino con todas las organizaciones y corporaciones que hacen de alguna forma contrataciones con el gobierno federal, lo que ha implicado entonces
la eliminación de fondos federales para un montón de organizaciones sin fines de lucro que trabajan con temas de diversidad, equidad e inclusión. Y aquí importante que este asunto de diversidad, equidad e inclusión no solamente incluye raza, género, orientación sexual, sino que también incluye diversidad funcional. Así que hay un montón de personas que caen dentro de esas categorías que ya no van a poder recibir ningún beneficio por parte del gobierno o de otra forma, organizaciones que trabajan con esos temas, pues se han visto afectadas en su funcionamiento por la eliminación de fondos. Por otra parte, también hemos visto una serie de legislaciones que se han dado en los Estados Unidos y en Puerto Rico para ir eliminando derechos sexuales y reproductivos. Eso no es desde Trump, eso viene un poco antes, ¿verdad? No podemos olvidar que en el 2022 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó el caso normativo sobre el derecho al aborto, que era el caso Roe versus Wade, y en ese caso fue el caso Dobbs versus Jackson. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que ya el aborto no estaba siendo reconocido como un derecho bajo la Constitución Federal y dejaba en manos de los estados y los territorios tomar decisiones sobre eso. Y eso ha provocado que un montón de estados se hayan aprobado leyes para eliminar el derecho o para ponerle límites o otra de las estrategias es reconocerle personalidad jurídica al feto, al concebido no nacido. Y eso cada vez va erosionando más los derechos de las mujeres. Y en Puerto Rico también ha ocurrido así. Hemos visto una serie de leyes que van dirigidas a quitarnos derechos a todas nuestras comunidades desde que comenzó este cuatrienio. Me gustaría también escuchar pues el expertise de Almaralis Pagán sobre estos temas y que pues también nos puedan dar, yo pienso, ¿verdad? Una comparación, yo pienso que es que también aquí en Puerto Rico pues tratan de copiar todo lo que tratan de hacer allá y es como, déjame funcionar como si yo fuese un estado aquí para demostrar que allá la amo, que yo puedo, ¿verdad? Hacer este tipo de políticas en Puerto Rico y también se utiliza como un balón político. Me gustaría escuchar tu exposición. Sí, bueno, muy buenas tardes, compañeras, y un abrazo para todas y para las personas que nos están escuchando. He estado con catarro, así que si de momento me oyen medio fañosa, es eso. Pues mira, realmente yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de plantear Yanira y me parece importante añadir como parte del análisis una perspectiva adicional. Y es que muchas veces la gente se pregunta por qué el gobierno está siendo tan restrictivo con los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, pero con los derechos de las personas en general. ¿Por qué como parte del proyecto 2025 que Donald Trump ha estado utilizando como guía, aunque haya dicho que no lo iba a utilizar, se ha desmantelado el Departamento de Educación de Estados Unidos? ¿Por qué se han desmantelado servicios de salud, servicios relacionados con el ambiente, otros servicios sociales? Porque en la medida que las personas son puestas en una situación de precariedad económica, de privación de los derechos más básicos de vivienda, de salud, de educación, de alimentación, las personas pierden también la capacidad de movilización. Si tú vives con hambre, tú tienes que tomar decisiones de supervivencia y se te hace mucho más difícil ser parte de movimientos políticos. Y a fin de cuentas, de lo que se trata toda esta discusión a nivel de Estados Unidos y aquí en Puerto Rico es de quién se queda con los recursos para sí mismo. ¿Qué personas, qué grupos, qué empresas son las que van a seguir acumulando riqueza para garantizar su propio futuro a nivel individual? ¿Y qué personas son las que van a quedarse sin esos recursos y en un estado de indefensión frente a un estado que nos envía por todas partes el mensaje de que no tenemos nada que hacer, que pueden hacer lo que quieran porque pueden,
que tienen los votos en el Senado, que tienen los votos en la Cámara y en Estados Unidos, pues que tienen los votos, tienen la gente, tienen los funcionarios y han desmantelado el gobierno de Estados Unidos como han estado desmantelando el gobierno de Puerto Rico. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro porque aquí en Puerto Rico no le gusta a la gente hablar de la lucha de clases o de la desigualdad económica y social, pero eso es lo que está detrás de todo esto. ¿Por qué atacan específicamente a las mujeres? Porque las mujeres movemos el mundo y movemos el país. Lo movemos con nuestro trabajo, con nuestros cuidados, con la energía que ponemos en sostener la vida. Y en la medida que las mujeres pierden el control sobre sus propios cuerpos, son víctimas de la violencia y no pueden salir de las tasas de pobreza, es más fácil controlar todo el resto de la sociedad. Así de importantes somos las mujeres y por eso es tan importante defender los derechos de las mujeres. Así que todo esto, cuando lo traemos a Puerto Rico y miramos proyectos de ley como el proyecto 923 del Senado, que se aprobó esta semana sin vistas públicas, sin discusión pública y simplemente porque sí, por descargue, porque decidieron aprobarlo a pesar del culipandeo de la gobernadora de si los retiraba o no los retiraba. Bueno, pues es una discusión que tenemos que contextualizar con todo lo que acabo de mencionar, porque de lo contrario eh, vamos a estar dando palos a ciegas, pero realmente más que dar palos a ciegas, estaríamos invirtiendo nuestra energía en un asunto que es parte de muchos otros asuntos, ¿verdad? Y estaríamos entonces permitiendo que mientras nos enfocamos en el derecho al aborto, que hay que defenderlo, y yo soy de las primeras que quiero estar en línea para defenderlo, pero tenemos que poder mirar todos los otros derechos que están en juego y lo que implica esa manera en que se aprobó ese proyecto de ley. Si miramos también otros asuntos relacionados con el proyecto 2025 de Estados Unidos y cómo eso se ve en Puerto Rico, pues lamentablemente, lo último que quiero añadir antes de que hable nuestra otra compañera, tenemos una gobernadora que es más papista que el Papa, que si Trump dice hay que cortarle derechos a las mujeres, ella va a decir a las mujeres y a las vecinas. O sea, ella va a ir un paso más allá porque es una lacaya del sistema y está buscando aprobación como la busca la María Corina Machado, que no tiene nada de dignidad en su relación con Donald Trump. Pues igual, sin dignidad es la relación de la gobernadora de Puerto Rico con Donald Trump. Así que todo lo que ella se proponga, ella lo va a llevar a un nuevo extremo con una cierta seguridad que le da el pensar que no va a haber una reacción del país y del público hacia todo lo que ella está haciendo. Pero bueno, la sorpresa yo creo que se la podemos dar porque hay cosas que hacer todavía para parar todo lo que está ocurriendo. Gracias, Almarali, por tu exposición. Vamos a entonces a escuchar a Lourdes respecto a las posiciones que podríamos traer, ¿verdad?, dentro del magisterio, cómo esto podría estar afectando también a nuestros adolescentes, a nuestra niñez, porque todas estas ideas que se traen y se discuten se dejan como que en el aire y es más como una cuestión mediática, ¿verdad? Aunque ya aquí las dos expertas licenciadas han dejado claro que lo que se aprobó esta semana no quiere decir que cambie el Estado de Derecho de, de lo que es el aborto legal en Puerto Rico, con todo lo que es la salud y la protección de las mujeres y las personas gestantes. Así que adelante, Lourdes. Ahora sí, sí, muchas gracias, Kitty, y a Yanira y a Marily por esa exposición previa. Bueno, como voy a hablar desde la perspectiva sindical, partiendo de la premisa de que las educadoras y los educadores somos fundamentales en la sociedad porque estamos continuamente o debemos apoyar continuamente la formación de los ciudadanos y de los individuos, ¿verdad? Recientemente hablábamos del natalicio de Eugenio María de Hostos y hay una cita bien puntual de Hostos que habla de que la escuela debe ser el cimiento, ¿no?, de la formación en verdad y que debe también procurar de alguna manera que el individuo sea capaz de transformar su sociedad. Así que cuando nosotros estamos en la sala de clase y aspiramos a sociedades que sean transparentes y aspiramos a sociedades que sean democráticas, nosotros tenemos que cuestionar cómo el gobierno de Puerto Rico, cómo esta administración se pasa, ¿verdad?,
omite, decide no convocar y no cumplir con la responsabilidad que tiene de llamar a vistas públicas para cualquier cosa que va a incidir directamente en los derechos de las poblaciones. Así que, por ejemplo, este proyecto del Senado 923, que se aprobó sin vistas públicas, violenta las concepciones y las ideas que nosotros tenemos de democracia y de transparencia. Entonces, no solo eso, hay una dimensión que tal vez en el magisterio pues tenemos que abusarnos un poco más, tenemos que andar mucho más atentos y atentas, que tiene que ver con cómo se está gobernando utilizando la mano libre, ¿verdad? Y una impunidad tremenda con relación al tema de la doctrina de la separación de iglesia y Estado. O sea, la Constitución de Puerto Rico es muy clara con afirmar, ¿verdad? En el artículo 2, sección 3, que no se pueden aprobar leyes en donde se establezca un criterio religioso que menoscabe los derechos individuales o menoscabe los derechos de las poblaciones. Así que lo que estamos viendo en la práctica del PNP en este momento, que tú mencionaste ahorita la palabra balón político, es todo lo contrario. Aquí se está usando una legislación con la intención ideológica y religiosa, particularmente de un fundamentalismo religioso, para menoscabar el derecho que tenemos las mujeres y el derecho que tienen todas las personas gestantes a tomar decisiones acerca de su vida reproductiva. Porque cuando hablamos de aborto, en este caso tenemos que hablar que el aborto cae dentro del abanico de eso que se conoce como derechos sexuales y reproductivos, que tienen una dimensión social, pero que tienen una dimensión médica, ¿no? Que tienen un gran aporte dentro del campo de la medicina y relacionada a la salud pública. Así que la forma, yo creo que esa es la aportación o la reflexión más grande que se debe hacer desde el magisterio, es en las formas en las que las políticas públicas se están empujando en Puerto Rico. Se está pasando de largo, ¿no? Se está ignorando, se está atropellando la propia Constitución de Puerto Rico, que aunque podamos tener diferencias por la situación colonial, es un marco de referencia en materia de derechos civiles en Puerto Rico y es un marco de referencia para quienes pensamos que las sociedades deben ser democráticas y deben ser transparentes. Así que un mensaje, ¿no? Desde el posicionamiento como un sindicato es que nosotros tenemos que, en primer lugar, tener claro que las personas toman las decisiones que entiendan respecto a su vida sexual y reproductiva. El aborto no es una obligación, nadie está obligando a nadie a abortar, es una decisión que se toma. Y siempre que se toma esa decisión, se toma de manera informada. Yo no conozco ninguna persona gestante, ninguna mujer que haya tomado una decisión de abortar en desconocimiento. Eso es un proceso que quienes sabemos y tenemos cuerpo, para ello pasamos un proceso de formación y de información. Yo también quiero mencionar, Kitty, que hay que traer el tema religioso acá, tú sabes. Yo creo que a veces, ¿verdad? Nosotros nos han inculcado que de política y religión no se discute. Eso fue una cantaleta que nosotros tenemos que superar, porque ciertamente se tiene que proteger una separación de iglesia y Estado, y si los gobiernos están tomando decisiones para empujar agendas de un sector religioso, en este caso, en menoscabo, vuelvo y repito, del derecho a la información, del derecho a los debidos procesos y de las garantías que ya tenemos, pues hay un problema ahí, porque no se están protegiendo a todo el mundo por igual, al contrario, se está tratando con privilegio a unos sectores sobre otros. Y si nosotros que estamos en la sala de clase no tenemos mínimamente la capacidad de cuestionar las formas en las que el gobierno de Puerto Rico toma decisiones, pues vamos a tener problemas a largo plazo, porque nos estamos enfrentando a unos estilos de gobierno autoritarios, prohibicionistas, que buscan en toda forma y en toda medida y en toda manera una guapetonería para imponerse. Porque cuando vemos el lenguaje sobre el tema del aborto, también tenemos que poner mucho oído y hacer una buena lectura de esas masculinidades detrás que tienen unos discursos que al final del día son discursos de guapo, ¿verdad? De gente que se cree que como tiene el título, tiene toda la impunidad. Así que es una reflexión, ¿verdad? En el magisterio vamos a tener posicionamientos distintos con relación a este tema y a muchos otros temas. Pero el asunto medular aquí es, se está salvaguardando la democracia, se está garantizando los debidos procesos mínimos como llamar a vistas públicas, se está tomando en consideración, y esto siempre yo lo digo, zapatero a su zapato, la dimensión en política pública en términos de salud pública. Son cosas que no estamos teniendo en consideración. Así es que, bueno, por lo menos como maestra, el llamado al magisterio es que en casos como este, nuestra responsabilidad tiene que ver con el derecho a la información y tiene que ver con salvaguardar procesos donde la democracia y la democracia participativa sea un pilar fundamental.
Muchas gracias, Lourdes. Yo pensando acá en todos los panoramas que nosotros como maestros tenemos que ver, ¿verdad? Tantas situaciones difíciles que enfrentamos y los casos que nos llegan a nuestra sala de clase durante todos estos años. Yo toda la vida he trabajado como maestra de escuela intermedia y superior. Y en estos años, pues, he tenido madres gestantes, eh, estudiantes que han tenido situaciones complejas, y, y eso es algo que tenemos que reflexionar. Decía la canción que yo le estaba recomendando en el programa pasado de Jorge Drexler, cualquier fin no puede justificar los medios. Y en la medida en que nosotros estemos como sociedad aceptando este tipo de retroceso de derechos adquiridos, que es bien hipócrita de parte de los legisladores de Puerto Rico, tratar de ir ahora en contra de este Estado de Derecho y de la Constitución, porque habría que preguntarse cuántos están ahí todavía desde el proceso que se empezaron a crear estas leyes y esta ¿verdad? Este Estado de Derecho, porque los legisladores que llevan allí, como Tomás Rivera Chatz, llevan años. O sea, y ahora él tiene esta posición, ahora él está con escudo y espada, o es que realmente simplemente es para ellos salir bien y decir que están apoyando al sector conservador y hacerse los más conservadores. Yo pienso que es bien hipócrita y la gente debe de reflexionar históricamente y pasar, hay que pasar factura, o sea, ¿dónde estaban estas personas? ¿Dónde estaba Jennifer González en los años en que se fue construyendo este Estado de Derecho a favor de las mujeres? O sea, porque ellos estuvieron en las legislaturas, ellos estuvieron en estos procesos para que ahora vengan a ser los máximos defensores de unos procesos que no entendemos, que es como si lo utilizaran para estar haciendo, para mi entender, como si fueran bolas de humo, para tapar otras situaciones. Sí, y hacemos, ¿verdad? Muchas bolas de humo para tapar dónde es que está el fuego real en el país, como está diciendo la licenciada Mararí, nuestras situaciones de necesidad social, de maltrato, de violencia, de que cada día nuestra vida tiene menor poder adquisitivo, toda esa problemática. Yo pienso que estas personas lo que están tratando de tirar estas bolitas de humo para que la gente piense en la inmediatez, porque realmente nuestras vidas estamos cansados, estamos agobiados. Nos decía la licenciada Yaris Delgado en otros programas que nosotros, que somos los que estamos en la línea de frente de batalla, batallando de distintas maneras, también necesitamos nuestros espacios para poder recargarnos y sanar porque fuerte la mediática, nos cansa. Y pues me gustaría escuchar a Yanira otra vez. Yo pienso que también esto es como el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico están utilizando la estrategia del movimiento de los derechos civiles, que era forzar la ley para tener más derechos. Pues ellos están al revés, utilizando la misma estrategia, pero para forzar la ley para retroceder en derechos. Y eso en todos los aspectos. Me gustaría escucharte, Yanira. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Kitty, y con lo que dijeron las compañeras anteriormente. Quiero puntualizar en el asunto de la democracia que estaba hablando Lourdes. El sistema político en el que vivimos se basa discursivamente, o por lo menos en teoría, de que vivimos en un país de procesos democráticos. Y eso implica que las actuaciones del gobierno deben no solamente estar sujetas a la ley, sino que también tiene que haber los procesos de cambio deben darse con participación ciudadana. Y todo lo que hemos visto en estos días, en estos tiempos, desde la subida de Trump al poder, es una utilización del derecho y de las leyes de manera manipulada, con mentiras, con engaño, con información equivocada, con una gran como que nos agobian, ¿verdad? Con un montón de cosas. Ellos tienen una frase, y cuando digo ellos es el grupo estratégico del presidente Trump, tienen una frase de esta estrategia, ellos le llaman
flood the zone, como inundar la zona, de manera que están atacándonos por todas partes para que la gente no tenga oportunidad de responder a esto que está ocurriendo. Fíjate cómo en este caso de este proyecto 923 también fue aprobado a partir de engaños. Vamos a hacer una retrospección. En noviembre pasado, a finales de la sesión legislativa pasada, estaba en discusión el proyecto para darle personalidad y capacidad jurídica al naciturus, al concebido no nacido, desde el momento de la concepción. En aquel momento, todos los sectores que nos opusimos estábamos diciendo, este proyecto va a cambiar el ordenamiento jurídico completamente, este proyecto va a impactar el derecho al aborto, este proyecto le va a quitar derechos a las mujeres, dijimos un montón de cosas. Nos contestaron, pero si es que esto no pasa nada, esto no va a pasar nada con este proyecto, esto no cambia el ordenamiento jurídico, aquí no se afectan los derechos de nadie. Lo aprueban de la misma forma que aprobaron en el Senado el 923. Lo aprobaron al final de la sesión legislativa, sin vistas públicas y a espaldas de la oposición, de los médicos y de sectores de derecho. Una carta pública de 60 profesores de derecho en Puerto Rico, profesores y profesoras, que eso es casi todo, ¿verdad? Profesores y profesoras de derecho diciendo, esto es un disparate jurídico, esto va a tener impacto en los derechos, esto no se debe aprobar. Y una carta pública de sobre 300 médicos oponiéndose al proyecto, diciendo esto va a afectar el acceso a la salud de las mujeres y de las personas gestantes, no solamente de aquellas que quieren hacer un aborto, sino de todas las mujeres que quieran parir. Mujeres que estén embarazadas van a tener impacto en el acceso al derecho a la salud. Y sin embargo, se aprobó a espaldas de esa oposición sin vistas públicas. Nos dijeron, no pasa nada. La gobernadora firmó el proyecto diciendo, esto en realidad no pasa nada. Al principio de esta sesión, entonces llegamos con este proyecto que se presentó el lunes. Estamos hablando de días. Se presentó el lunes por la administración por la noche, diciendo, es que esto es necesario para armonizar el Código Penal con las leyes que ya habíamos aprobado en noviembre pasado. Así que fíjense cómo están tratando de engañarnos. Ellos no dijeron nada, un proyecto de administración, no dijeron nada. Fuimos los sectores de derechos humanos que levantamos la voz de que se había presentado este proyecto. Y como hicimos tanto ruido, cogieron fuera de base a la gobernadora y en un programa de televisión a las 10 de la mañana dice, no, este proyecto, eso fue un error. Fue un error presentarlo porque fue que solo escribimos antes de que se hubiera aprobado la ley de Keishla y la ley del Naciturus. Mentira. Si la exposición de motivos cita la ley Keishla y cita la ley del Naciturus. Primera mentira. Entonces dijo en varios lugares que ella iba a retirar el proyecto y Tomás Rivera Chats emite un post de esos de él, buenas tardes Puerto Rico, y dijo, no se va a retirar nada, este proyecto, nosotros tenemos los votos, este proyecto nada tiene que ver con el aborto, pero si me preguntan a mí, yo limitaría todos los derechos del aborto. Y entonces la gobernadora le vuelven a hacer la pregunta en un medio de comunicación y ella dice, bueno, pues la secretaria de Justicia me dijo que aunque no era necesario este proyecto de ley, pues no estaba mal que lo dejara. Mire cómo usted va a legislar en este país, porque no está mal que legisle, no está mal que esté ahí, aunque sea un proyecto innecesario. Y ellos mismos, los proponentes, no saben bien cuáles son las implicaciones de aprobar este proyecto de ley. Y eso es uno de los planteamientos que nosotras estamos haciendo. Que este proyecto de ley lo que crea es un revolú, una confusión jurídica que afecta no solamente posiblemente la libertad de mujeres y de médicos que practiquen el aborto, sino que también puede afectar el acceso a la salud de las mujeres embarazadas,
porque los médicos ante esta confusión de no saber si realmente van a tener que responder en caso de cualquier intervención con un embarazo que tenga algún impacto, pues van a decir, yo no voy a atender a mujeres embarazadas. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos lo dijo directamente en un programa televisivo que ellos iban a impulsar que los médicos practicaran la medicina defensiva. Y él definió la medicina defensiva como la medicina de médicos, no voy a intervenir con mujeres embarazadas porque yo me voy a proteger para no tener reclamaciones y no tener consecuencias legales en caso de que sus intervenciones tengan impacto. Y entonces, ¿cómo es que en este país que quieren que las mujeres paran y tengan más hijos y de momento se están creando todas estas condiciones tan terribles que las mujeres de momento nos hemos convertido en solamente objetos para reproducirnos? ¿Y cómo es que, y sin obstetra? Todo el mundo sabe que aquí casi no hay obstetras, que las salas de parto las están cerrando. Y en esas condiciones, cada vez los médicos van a negarse a atender a mujeres embarazadas porque el proyecto del Senado 923 define el asesinato como dar muerte a propósito, con conocimiento o de forma temeraria a una persona que incluye al concebido en cualquier momento de gestación dentro del vientre materno. Pues mire, eso es desde el momento de la fecundación, y dar muerte con conocimiento es cualquier impacto que tenga la terminación de un embarazo. Y ese proyecto no hace excepción alguna para el aborto legal, lo que sí hacía el proyecto del Nasciturus y también hacía la ley Keishla. En ambos casos se hacía una mención directa de la protección del derecho al aborto y en este caso no se hace. Gracias, Yanira. Esto como que confunde tanto y yo pienso que es una cuestión también mediática y mandan un mensaje muy incorrecto a nuestra población, porque pues la gente puede pensar, pues puedo ir presa por esto, por aquello, por lo otro, me pasa esto, no me voy a atrever a ir a un médico si tengo esta situación. Están los tabús que toda la vida culturalmente nos han inculcado a las mujeres. Pienso que van a seguir creando una psiquis de miedo, de terror a nuestra población, principalmente a las mujeres y a las adolescentes, a las niñas. Yo como educadora pues me preocupa mucho ese aspecto. Ahora quisiera escuchar pues a Maralí sobre estos temas. También la licenciada, la doctora Irma Lugo Nazario, que es la que me ayuda a coordinar el panel de mujeres, nos dio aquí también ¿verdad? Una asignación de que si al final antes de terminar el panel, también tocáramos la situación de la militarización en Puerto Rico y de la experiencia que nosotros hemos tenido en Puerto Rico con los maltratos, ¿verdad? Y cómo algunas veces los soldados, cuando están en su tiempo libre o andan por ahí saliendo de las bases, terminan, ¿verdad? Yendo hacia las mujeres puertorriqueñas y de alguna manera u otra ha habido casos de violaciones, casos de embarazo, ¿verdad? Tenemos una novela muy famosa de nuestro autor puertorriqueño Pedro Juan Soto, que se llama Usmaín, y pues también me gustaría que en la medida en que podamos hilar este tema también, aunque sea al final, para estar en solidaridad con las manifestaciones de Madres contra la Guerra, porque entendemos que también son agresiones a las que también pronto los puertorriqueños podemos estar viéndonos afectados y las mujeres. Así que adelante, el Maralí. Pues mira, yo quiero reconocer que en el caso de Radio Raíces es una estación que está localizada en el pueblo de San Sebastián. Y San Sebastián es parte de esa zona montañosa en Puerto Rico que es extremadamente conservadora. Lo sabemos, lo hemos visto en las elecciones que hacen para las alcaldías, en las elecciones que hacen de representantes.
Sabemos que hay pueblos en esa zona que son parte de la diócesis de Arecibo, que es una diócesis que se ha caracterizado por los casos de pederastia y por el odio infinito hacia todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y personas LGBT. Así que estamos hablando que probablemente nos estén hablando ante un público que probablemente nos está escuchando hablar del tema del aborto y esté pensando que somos unas mataniños, ¿verdad? Que somos malas mujeres porque estamos defendiendo el derecho al aborto. Pero yo quiero que esas personas que nos están escuchando y que probablemente tengan algún tipo de resistencia al tema entiendan que esta discusión no se trata solamente del tema del aborto, como mencioné en mi primer turno. Estamos diciendo que tenemos una legislatura y una gobernadora que intencionalmente han escogido poner en la discusión pública un tema que es extremadamente polarizante y que de inmediato lleva a la gente a pelear de manera irracional. Y de un lado podemos tener a ese sector religioso conservador que no hay forma de que entienda que un cigoto no es un bebé, porque sus creencias religiosas le dicen otra cosa y que tampoco van a ser capaces de estar de acuerdo con nosotras cuando decimos que decir eso e imponerlo legislativamente es violentar la separación de iglesia y Estado. Con esas personas, lamentablemente, este tema es uno en el que no vamos a llegar a puntos de acuerdo y no van a ser nuestras aliadas y nuestros aliados defendiendo los derechos de las mujeres. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, yo sí les pido que piensen y escuchen lo siguiente. Ponen este tema sobre la mesa, la gente de los partidos políticos, porque es una manera de distraerles de todo lo que le están robando todos los días, a todas horas. Todas esas niñas y niños de la zona central que han visto escuelas cerrándose, que han visto cómo baja la calidad de los servicios de salud, todas esas viejitas y viejitos encamados, llenos de úlceras, con falta de cuidado, todas esas madres que están viviendo en pobreza y que después van y las arrestan si dejan los niños solos porque van a trabajar, toda la gente que se mata trabajando 40 horas a salario mínimo para seguir siendo pobres y no poder pagar ni una casa, a toda esa gente le están robando todos los días, le están robando su vida. Y se le están robando con la misma estrategia que utilizaron con este proyecto del aborto. Es decir, se inventan cualquier proyecto de ley, lo pasan por debajo de la mesa, dicen cosas que no dice el proyecto de ley, o sea, mienten sobre las consecuencias de los proyectos de ley en la vida de las personas, no hacen vistas públicas, porque eso no está pasando nada más que con el tema del aborto, está pasando con todos los proyectos de ley, no hacen vistas públicas, no escuchan a las personas expertas y lo aprueban porque sí. Y con algo muy peligroso también que está ocurriendo. Y es que tenemos un presidente del Senado que tiene un control absoluto de la gente de su propio partido. Entonces, ¿de qué vale que doña Juana de San Sebastián vote por un legislador a quien a lo mejor conoce y le había prometido unas cosas, y ese legislador a la hora de la verdad va a votar como le diga a Rivera Schatz y no como le había prometido a doña Juana que iba a votar para defender sus derechos o traer progreso a la zona? Entonces lo que estamos viendo es dentro del Partido Nuevo Progresista una falta de espina dorsal tremenda de cada una de esas senadoras y senadores que no se atreven a votar de manera distinta a lo que les diga Tomás Rivera. Cuando una mira la votación del proyecto 923 del aborto, hubo dos PNP que se abstuvieron, Nitza Morán y el senador Toledo. Ellos dos el año pasado intentaron votar en contra de un proyecto relacionado con el aborto y Rivera Schatz los arrasó, les dijo hasta malas personas, al punto que al final votaron a favor del proyecto. Pues ¿qué hicieron ahora? Se abstuvieron, no tienen la valentía para votar en contra. Y así mismo hay un montón de senadores PNP y de senadoras. Y eso es un problema también porque estamos diciendo, no que es un partido de personas que no leen los proyectos, que no defienden los intereses del pueblo, es que es un partido que en este momento está tomando decisiones desde una sola cabeza que ordena a los demás y los demás actúan en obediencia y silencio. Nadie habla públicamente, nadie radica proyectos que no sean preaprobados por él
y nadie le vota en contra a proyectos que son propuestos por Rivera Chats o apoyados por Rivera Chats. Eso es una crisis de democracia tremenda, tremenda. Y entonces, nosotras en este caso que nos tenemos que enfrentar este tema del aborto, como nos hemos tenido que enfrentar en otros momentos a temas similares, no solamente del aborto, otros derechos sexuales y reproductivos o a asuntos relacionados con la violencia en contra de las mujeres, asuntos relacionados con el acoso, con la agresión sexual, nosotras estamos acostumbradas a estudiar ese mapa legislativo y preguntarnos qué es lo que mueve a cada uno de sus legisladores y legisladoras. Pues en este cuatrienio es un cuatrienio atípico porque lo que tenemos es un montón de cobardes, que aunque hagamos el trabajo investigativo y sepamos qué les mueve, sabemos que al final lo que más les mueve es lo que diga Rivera Chats. Y en ese sentido tenemos que buscar nuevas estrategias. Y mi llamado a quienes nos están escuchando en esta tarde de hoy es a que se planteen si quieren seguir dando la espalda a los procesos legislativos y dejando que su senador o su representante vote en contra de su bienestar, de sus derechos, de su futuro, o si van de una vez y por todas a comenzar a mirar quiénes les representan en la legislatura y comenzar a exigirles. Yo ayer estaba pensando que ahora debería empezar todo el mundo a mandarle a Rivera Chats las facturas de servicios médicos no cubiertos, de muchachitos que hayan nacido en pobreza y no haya cómo pagarle los gastos, vayan y pídanle pensión a él. Va a haber que empezar a hacer cosas que lo incomoden porque Rivera Chats está muy tranquilo en su trono en el Capitolio. Y está tranquilo porque la gente de su partido le tiene miedo y la gente de afuera está tan agobiada con la pobreza que no se plantea qué acciones seguir y nos han metido en la cabeza otra idea que es terriblemente negativa y es la idea de que hay que esperar a las elecciones del 2028 para que haya cambios. Primero nos dicen eso y después nos dicen, ay, olvídate, es que esa gente va a ganar de nuevo en el 2028, esa gente no hay quien los tumbe. Oye, pues vamos a montarnos todos en una yola y vámonos para otro lado. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Vamos a entregar el país? Y Verachaz tiene pies de barro, como todo el mundo. Y yo creo que eso es la primera cosa que tenemos que reconocer y tener claro que si hay un objetivo estratégico que hay que atender en este momento, es qué vamos a hacer con una persona como Rivera Chats en el Senado. Porque sin él los demás son nada, son nada. Gracias, Almaralí. Y pienso que tienes toda la razón. O sea, no podemos dar por sentado que estas políticas son las correctas, como la gente que se pasa repitiendo de que hay un nuevo orden mundial, como si ya eso estuviera consolidado. Hay un nuevo orden mundial, como si eso estuviera consolidado. Eh, Quiero traerle aquí como preámbulo a Lourdes. Y no podemos perder de perspectiva las situaciones históricas. Cuando se dio el gobierno de Adolfo Hitler, y los científicos estos locos estaban allí exterminando a los judíos, una obstetra judía fue parte de uno de esos procesos terribles de los cuales se hizo el exterminio de los judíos y sobre las mujeres gestantes y embarazadas. Esa es Gisela Pearl. Y es bueno que la gente busque cómo esta mujer realizó como 1.100 abortos para poder eh, subsanar una generación de judíos y poder salvaguardar a estas mujeres para que no murieran, porque las metían a morirse estando embarazadas y se hacían experimentos con los hijos que se les sacaban. Y algunas veces nosotros no tenemos un contexto histórico y pensamos que estas cosas que están pasando es como que, pues esto no es problema mío, esto no va a tener repercusiones grandes en mi vida, como si fuera algo que no tiene gran relevancia. Y es importante que vayamos entendiendo que esta es, como yo le decía a mis estudiantes en estos días, esto es como arar el terreno y seguir arando el terreno para ir sembrando, ¿verdad? Y ir echando la semilla para cuando nosotros estemos eh, aplicando lo que son las ideas fascistas en nuestro país, porque no se le puede llamar de otra manera. Yo soy historiadora y soy maestra de historia. Y estas son características fascistas completas, o sea, es ir socavando el Estado de Derecho existente con ideas totalitarias. Lo que acaba de decir Almaralí es que Rivera Schatz se está comportando como si él fuese un gobernante totalitarista dentro de lo que es el Senado de Puerto Rico y tomando allí unas decisiones a diestra y siniestra
porque hay un montón de personas que lo único que hacen es, pues como viven del privilegio, pues aceptar que todo lo que les está poniendo allí está bien y dobla los brazos y nadie se atreve a ser, eh, darle de frente y retarlo. Le tienen un terror, pues se llama terrorismo de Estado eso, si le tienen miedo, porque entonces no hay libertad de expresión. Adelante, Lourdes. Mira, por ahí quiero irme con eso último que están mencionando sobre la libertad de expresión y atarlo al tema de las conductas de los guapos no guapos de barrio, porque yo me puedo calificar una guapa de barrio de vez en cuando es necesario. Es más bien a esas conductas totalitarias y esa práctica de amapuchar, intimidar, silenciar a los demás. Eso no solamente está pasando con Tomás Rivera Chat, está pasando con muchos y con muchas, tristemente. En el caso del Departamento de Educación parecería que esté haciendo un salto cuántico, pero no. Hay unas conductas que nosotros no podemos tolerar, que son las conductas de intimidación y de acoso permanente. Y nosotros lo estamos viviendo no solamente desde la alta política, ¿no? Con figuras como Tomás Rivera Chat, sino que también se está reproduciendo en todas las altas de batatas políticas que han ido acumulando y acomodando en muchas oficinas de gobierno. Y yo se lo estoy comenzando a la gente que nos escucha porque nosotros estamos experimentando cada vez a pasos agigantados la corrupción interna en los procesos, ¿verdad? Cuando tú estás en un lugar donde se supone que tú tienes la responsabilidad de ofrecer la información clara a la gente para que la gente pueda tomar decisiones y tú te callas la boca, lo amapuchas, no lo dices, eres parte de un sistema de corrupción. Y lo comento así, ¿verdad? No quiero sonar, bueno, hay que sonar duro porque son tiempos duros y también nosotros tenemos que aprender a identificar dónde está la ética, porque aquí al final del día hay unas líneas finitas. Tenemos que aprender cuáles son esas líneas y reconocer si las vamos a cruzar o no. Las líneas finitas son la dignidad de las personas. Y para proteger la dignidad de las personas, uno no puede hacerse cómplice con el silencio. Y lo digo con pasión porque como maestra que estoy consciente de mi rol de formar a los seres humanos, yo no puedo ser vocero del silenciamiento y del atropello de los derechos de nadie. Cuando estamos en la sala de clase tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que tener acceso a la información. Y cuando hablamos de la ciudadanía como un macro, a ellos y a ellas, a nosotros y a nosotros nos toca pasarle factura a los legisladores y a los senadores, a los representantes de la Cámara, que estaba mencionando Marilis, pero más allá, todos nosotros conocemos a alguien que está vinculado en la política puertorriqueña, ya sea en la política municipal, ya sea en la política de Estado. Por lo tanto, nosotros sabemos cuánto la gente está siendo capaz de amapuchar. Y aquí hay un problema político, que no es un problema político de Puerto Rico nada más, es una conducta que se está convirtiendo en el sentido común, en el asunto de yo sentirme con la superioridad o con el poder de amapuchar a todo aquel que no piense exactamente como yo o se interponga en mis propios deseos, motivaciones o proyectos. En este caso, cuando nosotros señalábamos el tema de las vistas públicas, es que tú tienes que tener acceso a la información, tienes que poder llegar al sitio y debatir, tienes que poder exigir dónde están los informes, dónde están las pruebas. Sabemos que hay una ley de antitransparencia que el gobierno de Puerto Rico lanzó, así que nosotros tenemos que mantenernos desde una postura ética, cuestionando, denunciando, y para eso hay un tema ahí de la valentía que ahorita Marily, ¿verdad?, comentaba. Yo sé que son tiempos duros, yo sé que son tiempos de intimidación y que nos vamos a sentir solos y solas en muchas ocasiones, pero nosotros sabemos de qué madera estamos hechos. Y si se nos ha perdido un poco el rumbo, tenemos que volver a la autorreflexión y tomar decisiones claras con relación a qué estamos dispuestos a permitir. Estamos dispuestos a permitir que se metan en Cámara y Senado esa sarta de gente que tiene la formación mínima en los temas más importantes y apremiantes del país y que legislan por legislar y que legislan desde el silencio. Pues esa es la gente que no nos representa. Así que sí, no hay un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial lo creamos nosotras y nosotras. También un poco hay que ver cómo rompemos con las concepciones de lo político, ¿no? Lo político no es algo que es incapaz de tenerle acceso. La realidad se transforma. Somos animales de realidades, decía un teólogo. Somos animales de realidades. Por lo tanto, estamos construyendo realidad todo el tiempo y las acciones, por más pequeñas que sean, son acciones. Siguen siendo verbos, siguen siendo, ¿verdad?, lucha, ¿no?, en ese sentido. Y lo comento porque claramente nosotros estamos en un lugar histórico en donde no podemos seguir haciéndonos ciegos ante los procesos de remilitarización en Puerto Rico. Tenemos que mantener
una vela bien alta en el cuestionamiento y la fiscalización de cómo se van a estar utilizando nuestros recursos naturales también, quienes se adueñan de nuestras playas, quienes se adueñan de nuestros cielos. Fue tan reciente como el 3 de enero, donde se hizo un cierre del cielo en Puerto Rico, no se podía volar para ningún lado. ¿De dónde parte esa decisión? Bueno, nos está explotando en la cara, tristemente, el colonialismo, la falta de autonomía y de soberanía sobre el territorio puertorriqueño. Entonces, vamos también a permitir que haya una falta de soberanía sobre el cuerpo nuestro, sobre las decisiones que tomamos sobre nuestra propia salud. Vamos a permitir eso, vamos a entender eso como algo lógico. Sé que un poco la llamada y el llamado es a que entendamos que la realidad es posible transformarla. Somos animales de realidades, mientras más información tenemos, mayor capacidad de desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico. Esa es una responsabilidad inherente de todos los educadores y las educadoras, fortalecer y apoyar los procesos de formación de pensamiento crítico. Para ello hay que tener acceso a la información y para ello hay que tener ética. Cada quien tiene que revisar sus planteamientos éticos. Cada quien tiene que revisar que el silencio en este momento y siempre apunta a la complicidad, no a la defensa de los derechos de nadie. Y lo comento porque en el magisterio vivimos unos casos de acoso laboral que son extremos y muchas veces las maestras y los maestros, sabiendo quién es el director, quién es la directora, que se ha convertido en un dictador en esa escuela, se quedan callados y calladas. Así es que el mensaje es a ese, a la reflexión y al posicionamiento ético, aunque cueste, porque nos toca, ¿verdad? Crear esperanza y permanecer en el país con dignidad. Sí. Se apuesta a eso que tú acabas de decir, Lourdes, del silencio. Es mejor quédate callado, no te busques problemas, ¿verdad? No le des color a las cosas, eso es lo que nos dicen en la escuela nuestros compañeros con el moving y los directores que lo que están en verdad, algunos directores que están copiando las conductas de estos políticos que los representan a ellos, ¿verdad? Son puestos políticos. Lo que nos quedan son bien pocos minutos y me gustaría escuchar o a Yanira o a Almaralí cerrar con algún tipo de conclusión o de cierre reflexivo para despedirnos de nuestros radios escucha. Sí, gracias. Rápidamente, me parece que es bien importante, las cuatro hemos hecho énfasis en que estos asuntos de los proyectos de ley que se están aprobando no vienen en el abstracto, no son atacando solamente los derechos de las mujeres y que independientemente de que una persona pueda tener una ideología particular con respecto a la orientación sexual, a las personas trans, al derecho al aborto, independientemente de la ideología específica y la creencia que usted tenga, es importante entender que la manera en que se toman decisiones en Puerto Rico al final nos van a afectar a todos y todas, que no podemos normalizar que se tomen decisiones sin participación a espaldas de la gente, a espaldas de lo que la gente piensa, porque hoy nos están atacando a nosotras, pero mañana es muy probable que esto vaya a tocar a su puerta. Y estamos viendo que esto no viene aislado, viene también con una política antiinmigrante terrible y todos y todas tenemos personas inmigrantes de manera cercana. Esto viene atacando los derechos ambientales y todos y todas vivimos en este país y tenemos que proteger nuestro ambiente. Y también viene con estas políticas de militarización que han mencionado, que todos los estudios han indicado que no ayuda a nadie en términos económicos. Los pueblos alrededor de las bases militares están en mayor pobreza y todavía el pueblo hermano de Vieques, la isla hermana de Vieques, está viviendo y pagando las consecuencias de la militarización que hubo en sus tierras. Así que todo esto está vinculado, aunque no le toque a usted directamente, hay que levantar la voz y defender que los procesos al menos sean democráticos. Almarali, antes de irnos, algunas palabritas. Mira, tú sabes que yo quiero tocar bien rápidamente el tema de la corrupción. Y por la experiencia que he tenido, ¿verdad? En los pasados meses, en contacto con distintos grupos, yo a veces pienso que tenemos el nivel de corrupción gubernamental que tenemos porque muchas personas en nuestros entornos tienen la semilla de la corrupción y, y también son corruptas desde un punto de vista ético, de los valores éticos que tienen, pero en la medida
en que una persona se puede sentar y ver el ejercicio político que se está haciendo ahora mismo en nuestro país, que es un ejercicio basado en la corrupción y lo tolera, es porque tiene la semilla de la corrupción también en el corazón. Porque a lo mejor es de los que hace una trampita en la planilla de contribuciones o en una solicitud del PAN o en alguna solicitud de escuela o en algo con un vecino o en algo con su comunidad. Entonces, yo sé que esto suena fuerte, como decía ahorita Lourdes, pero yo creo que esa es otra cosa que tenemos que mirar. Cómo el gobierno de Puerto Rico y sus acciones corruptas son en cierta medida un espejo de la corrupción que está dentro de algunos grupos en nuestro pueblo, en nuestro país, dentro de algunas personas que la toleran porque piensan que algún día van a hacer lo mismo y les va a salir bien. Entonces yo creo que si son personas buenas las que nos están escuchando, tienen que hacer también ese análisis personal de hasta qué punto toleran lo que toleran, porque también comparten esa semilla de la corrupción. Y si es cierto que no la comparten, y si es injusto lo que estoy diciendo, pues tienen que plantearse cómo se van a movilizar, porque ser testigo silente y pasivo de lo que está ocurriendo en el país es ser parte de todo ese esquema de corrupción y de robo al futuro de nuestro país. Y gracias, Almaralí. Vamos terminando y quisiera pues aprovechar para anunciar que Madres contra la Guerra está el sábado 17 en la base Muñiz, a todos los que se puedan unir. Y también eh, el sábado, hoy, mañana, 17 también van a estar haciendo una actividad, la Mesa Martin Luther King en Aguadilla, en el campamento Pelícano, a las 5 de la tarde. Cualquiera de estas actividades que uno se pueda, ¿verdad?, unir de alguna manera u otra, pues apoyando a las personas que precisamente no quieren hacer silencio, precisamente no quieren ser cómplices de esta corrupción, de estas imposiciones y de esta, ¿verdad?, retroceso de nuestros derechos, tanto humanos y universales, que está pasando en los Estados Unidos, en Puerto Rico y el mundo. Así que nos despedimos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino. Gracias, Lourdes, gracias, Yanira, y gracias, Almaralí. Un placer estar con ustedes y le mandamos un abrazo grande a Irma, que es la que nos diseña todo nuestro panel de mujeres. Así que pronta recuperación y nos esperamos vernos la semana que viene aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el panel de mujeres. Nos vemos. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.